Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Federico, estoy con Joaquín y con Gaby. Somos integrantes, estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, del Centro de Estudiantes Sociales Grande. En este caso, este video es motivo de lo que es el manual de ingreso y en particular del apartado Sociología. Un poco vamos a estar orientándolos y orientándolas en algunos puntos de lo que sea este material, que es bastante corto y es bastante introductorio un poco a lo que van a ir viendo ya en la materia. Así que, bueno, vamos a ir un poco desmenuzándolo, un poco también comentando y explicando un poco también de nuestra experiencia, que los tres ya hemos cursado la materia, ya tenemos conocimiento sobre el tema, sobre todo un poco más sobre lo que es el pensamiento sociológico, en este caso sobre todo lo que es Bauman. De vuelta, como dije, es una introducción bastante breve, pero tiene un poco el sentido de qué es lo que busca la sociología, eh, un poco también como complemento después de lo que verán. Como nosotros no sabemos cuáles van a ser las preguntas que van a tener que resolver, simplemente vamos a hacer un vistazo general y obviamente que vamos a dejar contactos y todo lo necesario y estaremos resolviendo dudas cuando tengan que hacer el TP, si ya lo tienen cuando estén mirando este video, así que no se olviden, busquen a Sociales Grandes, nosotros igualmente en la descripción vamos a dejar las redes, contacto y seguramente capaz dejemos algún contacto propio nuestro también para que nos pregunten, llegado el caso, para hacerlo mucho más accesible y rápido la comunicación. Bueno, vamos a arrancar. El texto de Bauman está dividido básicamente en tres partes, de las cuales la tercera y última simplemente es un resumen, y la primera parte que encontramos es en busca de la distinción. ¿Sí? En busca de la distinción, ahí yo le voy a pasar la palabra a Joaquín y Gaby, que van a estar un poco explicando y comentando sobre este apartado, que es bastante introductorio y en realidad el verdadero jugo y la mayor importancia están en el segundo apartado, que se llama Sociología y Sentido Común. Así que vamos a primero abordar este primer punto y después ya pasamos al segundo, que es el más interesante y en el cual van a tener que prestarle más atención. Bueno, tenemos el apartado primero de lo que es el objeto de estudio, que, bueno, la sociología es la que estudia la realidad social y es la disciplina científica que intenta comprender y explicar el proceso de interacción social, que las condiciones en las que está, que se produce y los productos que genera. Bueno, su unidad de observación más restringida es el proceso de interacción social y, bueno, está formado por dos acciones sociales que están orientadas recíprocamente. Una acción social es una acción con sentido que va dirigida, bueno, a alguien. Eh, Gaby, si querés agregar algo. Eh, sí, las, ac- para- sí, las acciones de los humanos, en realidad el tema de la sociología puede hallarse cerca de los cuerpos del conocimiento, ¿no? Que estos eh, se relacionan entre sí porque se refieren al mundo hecho por el hombre, aquello que se interesa por las acciones humanas, ¿no? Las divisiones entre el movimiento son cometidas por acciones humanas que se difieren unas de otras, ¿no? No existe una división natural del mundo humano que refleje las diferentes disciplinas, sino que hay una división del trabajo que investigan estas acciones. Todos tratan de ser responsables y mantener una idea de disciplina. Pero las personas expertas parecen recolectar y proyectar sus hechos. Observan aspectos de las acciones humanas y tratan de darle sentido a las mismas. La última esperanza de encontrar diferencias se da en el tipo de preguntas que motivan a cada disciplina, ¿no? Eh, las preguntas determinan los puntos de vista, que son perspectivas cognitivas,
a partir de los cuales los investigadores observan, exploran, describen y explican estas acciones. Los actores individuales son miembros o partícipes de una red de interdependencia. Esto refiere que independientemente de lo que hagamos, dependemos uno del otro, ¿no? Podemos decir que pensar sociológicamente es una manera de entender al mundo humano que abre la posibilidad de pensar acerca de este mundo de diferentes formas. No sé, después viene el segundo apartado, que es... Ahí déjame que dale. completo con una partecita, antes de pasar al segundo apartado. Básicamente, en esta primera parte, lo importante es entender que lo que plantea Bauman en algún punto es que al principio van a ver que habla de diferentes disciplinas, va a hablar de la antropología, va a hablar de la psicología, va a hablar de diferentes ramas, y entender que también la sociología nace un poco de todas de ellas, es producto de la conformación de otros pensamientos, el estudio sociológico o la mirada sociológica desde un punto de vista cientifista, no tiene muchos años de historia, no es como la filosofía o la antropología, sino que nace, lo van a ver cuando arranquen la carrera con esta materia, con el primer autor que es Saint-Simon, que van a tener que ver, que simplemente hay un punto crucial en la historia que es la Revolución Francesa y el pensamiento de él con el Augusto Comte, que un poco marcan el camino al resto de otros autores más clásicos, como Marx, como Weber, como Durkheim, Foucault, etcétera, que son pensadores sociales desde la crítica sociológica, más contemporáneos, y que básicamente un poco también lo que plantea es esto, ¿no? De tener otra mirada y reinterpretar o interpretar desde distintos principios que muchas veces nacen de uno mismo, de lo individual, pero no desde el individualismo, sino con un sentido colectivo, de una mirada colectiva, qué es lo que nos pasa alrededor. Leo la última parte, a mí lo que más me pareció importante como sugerencia es el último párrafo, para que tengan en consideración. Dice: los actores individuales se vuelven visibles por un estudio sociológico, en tanto son miembros o partícipes de una red de interpretación, ¿sí? De vuelta, ahí la palabra interpretación aparece como un paradigma, como un punto de camino del cual ustedes tienen que ir un poco asimilando. Dado el hecho de que independientemente de que hagamos, dependemos uno del otro, es decir, de vuelta, ese sentido individual queda de lado, ¿sí? Partimos del individuo, pero desde un individuo en sociedad, no un individuo como individuo en sí mismo. Podríamos decir que las preguntas centrales de la sociología son: ¿de qué manera los tipos de relaciones sociales y de sociedades que habitamos se relacionan unos con los otros? ¿Nos vemos a nosotros mismos? ¿Vemos nuestro conocimiento, nuestras acciones y sus consecuencias? Es decir, ¿realmente generamos una práctica social real? ¿Realmente nos relacionamos socialmente, cotidianamente, y reflexionamos al respecto de nuestras acciones, de lo que pensamos, de nuestro conocimiento, de lo que creemos? ¿O simplemente es una cuestión mecánica? Parte de las realidades prácticas del día a día, bueno, de lo cotidiano. Entonces dice: podemos concluir que pensar sociológicamente, como una pequeña reflexión, es una manera de entender el mundo humano que también abre la posibilidad de pensar acerca de ese mundo de diferentes maneras, ¿sí? Es pensar el mundo, lo que nos rodea, lo que vemos cotidianamente, desde nuestra familia, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la panadería, cuando vamos al supermercado, nos encontramos con amigos, repensar nuestras prácticas sociales. Repensar por qué pensamos lo que pensamos o cómo actuamos, porque no siempre actuamos de la misma manera en todos los ámbitos. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Y por qué creemos en una cosa y no creemos en otra? Bueno, la sociología un poco viene a desafiar esos paradigmas y esos preceptos, y básicamente lo desarrolla mejor en el apartado que vamos a pasar ahora, que es el de sentido común. Bueno, Joaquín, si querés, nuevamente te paso la palabra y vamos haciendo así, para ir un poco sacando lo que tiene cada uno anotado y vamos moldeando la idea. Vale. Bueno, tenemos lo que es que vivir en una sociedad requiere un conocimiento para poder relacionarse con los otros, en el cual este es el sentido común.
que, bueno, este se encarga de relacionar lo social con lo individual. Eh, También es correcto decir que el sentido común depende de su carácter eh, autoevidente y, y del no cuestionamiento de sus preceptos que lo difiere con el pensamiento sociológico. Que, bueno, este último, si bien posee un vínculo con el sentido común, tiene más para ofrecer, que el pensar sociológicamente es dar sentido a una condición humana a través de un análisis de las múltiples redes de dependencia humana. De esta manera nos hace más sensibles y tolerantes a lo que es la diversidad, debido a que permite pensar a quienes nos rodean en términos de sus esperanzas, preocupaciones e intereses. Después tenemos un apartado que, bueno, Bauman y otro autor que se llama Tim May consideran que el sentido común se vincula como la sociología en la cual lo estudia y esta eh, va moldeando ese vínculo a partir de resultados importantes para su situación y su práctica. Bueno, el sentido común es un conocimiento, digamos, no necesariamente sistemático, que todos los miembros de una sociedad tienen, porque si no, no se podría vivir en sociedades. Esto quiere decir, digamos, que el material de que está hecho el conocimiento sociológico se nutre del sentido común. Los autores sostienen que nosotros como actores sociales tenemos conocimiento tácito, ya que vivimos en compañía de otras personas eh, e interactuamos con ellos. También afirman que lo que logramos y somos depende de lo que las otras personas realizan. Este conocimiento no permite enfrentar los asuntos de nuestra vida cotidiana, por eso la sociología está incorporada a nuestras vidas y sin ella, digamos, no podríamos llevar adelante lo que viene siendo la vida con los otros. Eh, el sentido común es la materia prima de la cual también el pensamiento sociológico se nutre y es lo que lleva a los sociológicos a cuestionarse y pensar el mundo desde otro lugar. Hay un conocimiento que ya existe sobre lo que la sociología quiere estudiar, que las acciones que el sociólogo estudia ya están nombradas e interrealizadas pues, por los individuos de la sociedad, que se caracteriza de ese pensamiento sociológico. Digamos, en cierta forma, la sociología eh, enfrenta el sentido común, ya que lo que busca en despejar las acciones de este para diferenciarlas. Es decir, separarse del objeto, ya que está nombrado, y crea uno nuevo. Gaby, si tenés algo para agregar. Sí, tengo para agregar las diferencias que existen, ¿no? Entre lo que es el sentido común y la sociología, ¿no? Que la sociología hace un esfuerzo por subordinarse a las reglas del discurso responsable. No puede descartar otros puntos de vista que se manifiestan por inconvenientes que resultan para la propia argumentación. De modo que la honestidad, la confiabilidad y la utilidad práctica se acrecentan. Otra de las diferencias es que se halla el tamaño de campo del que se extrae el material para el pensamiento sociológico. Este campo está limitado a nuestro propio universo de vida y las cosas que hacemos, la gente que encontramos, los propósitos que planteamos en nuestras búsquedas, así como el tiempo y el espacio en donde interactuamos corrientemente, ¿no? Otra diferencia es que la sociología y el sentido común se diferencian del modo en que cada uno da sentido a la realidad humana en términos de cómo comprenden y explican los acontecimientos. Generalmente se actúa para alcanzar un estado de cosas, ya sea para empoderarse de algo, recibir elogios y prevenir algo que no deseamos o ayudar a un amigo, incluso, ¿no? El modo que pensamos nuestras acciones sirve
como modelo para interpretar otras acciones. Los actores individuales o acciones unitarias demuestran que el individuo motivado como clave para comprender el mundo humano no es un modo apropiado de comprendernos a nosotros y a los demás. Pensar sociológicamente es dar sentido a la condición humana a través de análisis de redes de interdependencia humana. El poder de sentido común depende de su carácter autoevidente. Esto descansa la rutina y el carácter habitual de nuestra vida diaria modela nuestro sentido común a la vez que es modelada por él. Lo más importante es abrir nuevas posibilidades de vivir la vida propia con otros más de autoconciencia, de comprensión y de libertad y de control de uno mismo y de los demás. La sociología convoca y desafía nuestro compartido, impulsa a reexaminar nuestra experiencia para descubrir posibilidades y terminar siendo menos propensos a la idea de que el conocimiento sobre nosotros y lo demás tenga un punto final. La sociología se alza en defensa del individuo, pero no del individualismo. Pensar sociológicamente significa pensar un poco en la gente que nos rodea, en sus esperanzas, en sus deseos, preocupaciones y sus intereses. Así aprendemos a respetar lo que cualquier sociedad civilizada deba garantizar a esas personas para mantenerse. El derecho a hacer lo que hacemos, de modo que puedan elegir y practicar su modo de vida de acuerdo a sus preferencias. No sé, Fede, si querés agregar algo. Sí, muy completo. No me voy a detener en los puntos porque creo que ya los tocaron bastante. Sí, les recomiendo que los identifiquen bien. Dice, en primer lugar, la sociología, en segundo lugar, en tercer lugar, y el último dice, por último. O sea, esos son los 4 puntos que tienen que reconocer. Sí. Las 4 también diferencias o cuestiones que plantea con el sentido común. A mí me llamó la atención y me gustaría resaltar una parte que dice: la sociología se alza en oposición a la singularidad de las visiones del mundo. Lo que decía hace un rato, ¿no? O sea, esta idea de mirar la realidad o interpretarla desde una sola mirada, bueno, la sociología se alza en oposición a eso, porque justamente va a decir, no hay una sola forma de interpretar lo que pasa. Hay miles o múltiples, o son variadas, y de por sí todas son en algún punto correctas desde algún sentido, ¿no? Digamos, desde la medida en la cual uno lo pueda argumentar y lo pueda sentir es correcto. Obviamente que después hay un montón de variables para analizarlo, pero de por sí todo es respetable y todo también es cuestionable. Dice, ¿no? En oposición a la singularidad de visiones del mundo que pretenden de manera no problemática hablar en nombre de un estado de las cosas. Tampoco es dar por sentado formas de comprensión como si estas constituyesen una manera natural de explicar acontecimientos que podrían desgajarse. Sí, esta idea de lo natural, de lo social, de lo establecido, ¿no? Derrumbar con estas cuestiones me parece bastante interesante. Y esta idea de lo autoevidente o autoconciencia, del último punto, me parece bastante importante, sobre todo porque al final pone también un ejemplo que es bastante divertido, que es sobre un cien pies, ¿sí? Es una historia, una moraleja, un refrán, qué sé yo, y el cien pies dice que, bueno, nada, él camina cotidianamente, y claro, tiene 100 patas, y para coordinar 100 pies tenés que tener una gran memoria y un gran conocimiento y diferentes habilidades. Que muchas cosas en nuestro día a día están naturalizadas. Nosotros hacemos un montón de cosas sin darnos cuenta. Ahora, en el momento en el que alguien le dijo, qué bien, tenés esta habilidad natural para hacerlo, dejó de tenerla, porque pasó a la parte de la autoconciencia, es decir, pasó a darse cuenta de que eso que era natural para él, en realidad es un proceso bastante complicado, pero él lo tenía naturalizado. Y en la medida que dejó de ser natural, porque se dio cuenta que qué sé yo, que tendría que pensar cómo mover una pata, dejó de caminar, o sea, nunca más pudo hacerlo, porque dijo, ¿y cómo hago ahora? Porque yo nací así, ahora
me desarmaron, o sea, desarmaron mi forma de vivir y dijeron, che, mirá, ¿cómo haces para coordinar 100 pies al mismo tiempo? Yo tengo 2 y me cuesta. Bueno, en ese momento el 100 pies dejó de poder caminar, y en algún punto plantea que la sociología se basa en eso, se basa en decirte a vos, che, ¿y vos que decís que Dios hizo tal cosa? Che, ¿y vos que decís que tal cosa es lo mejor del mundo? Bueno, es cuestionar con argumentos y decir, bueno, ¿se puede pensar de otra manera? ¿Se puede creer que el hombre vino de otra forma? ¿Se creó el universo de otra manera? ¿Se puede pensar que no hay una sola manera de gobernar, un solo gobierno, un solo modelo? ¿Se puede pensar, bueno, es decir, ¿se puede reflexionar al respecto o solamente hay una sola verdad? ¿No? Hablaba también de alguna parte en la cual a veces los modelos de Estado, de la economía, etcétera, tienden a ver, a veces a ensimismarse en mecanismos que son clásicos, que son, ¿no? En la economía pasa mucho, ¿no? Los manuales de economía o las recetas, y a veces uno también le dice las recetas neoliberales, ¿no? Esas recetas que se replican y se vuelven a reproducir y que ya trajeron malos resultados, pero se vuelven a hacer, y se hace porque está establecido y porque está legitimado. Entonces un poco también la sociología va en contra de ese orden legitimado y decir, bueno, no hay una sola manera de gobernar, no hay una manera de generar economía o de establecer economía, no hay una sola religión, no hay una sola fe, no hay una sola forma de vivir el día a día, no todos tenemos el mismo, no todos deberíamos tener la misma mirada de decir, bueno, me levanto, trabajo, voy, entreno, vuelvo a mi casa, duermo. O sea, puede haber una persona que rompa con eso establecido y está mal. No, no está mal. ¿Sí? Y digo, después hay un montón de cosas de analizar en el medio. Pero un poco creo que lo que parte de la idea es que lo decíamos previamente, es la desfamiliarización, ¿no? Es decir, romper con lo establecido, romper con lo común, romper con lo que comúnmente estamos atados o cuando llegamos al mundo nos dicen que hay que hacer. Tiene que ver mucho también hoy en día con la cuestión, bueno, hace muchos años, con la cuestión de género, con las elecciones sexuales. Es decir, ¿por qué al hombre le tiene que gustar la mujer y a la mujer el hombre? ¿Por qué no se puede permitir pensar o ver la realidad o lo que uno siente y lo que uno cree de otra manera? Porque uno se tiene que adaptar a esos moldes ya preestablecidos que la sociedad nos entrega y nos dice, bueno, vos tenés que hacer eso porque es lo que esperamos de vos. Bueno, y si quiero hacer otra cosa, ¿cuál hay? Bueno, ahí se genera un conflicto, ¿no? Y bueno, eso también tiene que ver la sociología, ¿no? Con romper un poco con el orden establecido y con lo que comúnmente nos plantean como lo natural y lo correcto, y que bueno, hay otras miradas de pensar y de verlo. Bueno, me parece que ese punto ya está, o sea, ustedes hablaron mucho del sentido común, de los diferentes puntos, ahí básicamente quería meter una reflexión. Lo último que tenemos es el contenido del pensamiento sociológico, digo algo y si alguno de ustedes quiere aportar, y si no ya pasamos a la parte de los ejemplos. Lo que dice al final es simplemente que durante el libro se van a ver estos puntos que estuvimos viendo, pero mucho más ampliados en diferentes capítulos, que la base y el punto central es generar una mejor comprensión como una tarea sin fin, o sea, no tiene que ser algo que en algún momento dejemos de comprender y mirar el mundo, porque tiene que ser algo constante, o sea, no nos tenemos que quedar, en la medida que ampliamos la comprensión sobre algo, tenemos que decir, bueno, vamos por más, porque si no nos estancamos. Y dice, el libro se basa en una observación sociológica acerca de asuntos que moldean directamente nuestra experiencia cotidiana y se divide en partes y en capítulos. Básicamente nos cuenta un poco lo que se va a ver por el libro y esta idea de lo cuestionable, ¿no? De la idea de la verdad incuestionable y decir, bueno, todo lo que se practica o se plantea como incuestionable hay que cuestionarlo, pero desde un punto, desde una visión, desde una crítica. Pienso que los autores que van a ver durante la cursada cuando ingresen tienen que ver con eso. Un Marx planteándose al sistema económico capitalista y diciendo, bueno, esto es explotación. Un Weber planteando las distinciones entre los modelos de la burguesía, de la democracia, del poder, de la dominación. Un Durkheim haciendo también un trabajo sociológico sobre la división del trabajo. Es decir, desmembrar un poco lo que nosotros vemos como lo común y darle una vuelta de tuerca.
Bueno, si tienen algo para decir, digan ahora y si no pasamos los ejemplos. Joaquín, Gaby, el que quiera. Eso, Gaby. No, vamos a pasar. No sé si tienes algo para Eh, aportar, Paco. a ver, déjame que... Eh, tengo algo que plantea Bauman también del pensar sociológico. Si quieren Dale, que lo así agregue. ya lo cerramos. Dale. Dale. Bueno, Bauman plantea que las ciencias físicas eh, están delimitadas a todos aquellos que tengan los instrumentos intelectuales y las herramientas para eh, monopolizar el conocimiento. Un punto importante de la investigación científica es que todas estas están infectadas, digamos, con factores sociales, las cuales moldean la práctica de los científicos en consecuencia de tener fines políticos o económicos o etcétera. Nada, tenía eso para agregar de lo que eso que explica algo Bauman. Perfecto. Me había colgado leyendo ya los ejemplos. Bueno, después ustedes tienen diferentes ejemplos. Tienen una nota de Borroni que es la Inquisición neoliberal, sobre Carlos Tevez y Graciela Fernández Mejide. Un pueblo sedado, una sobre una partecita de las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, algo de Antonio Giddens sobre la imaginación sociológica, y a lo último nuevamente un poco de sociología y sentido común. Acá yo voy a hacer simplemente un vistazo general, después ustedes si quieren decir algo avisen, creo que ahí ya nos marca que tenemos 10 minutos nada más, así nos hace muy largo. Cualquier cosa, igual esto, cuando tengan que hacer un trabajo práctico, que capaz sale de acá alguna pregunta, la vemos y la resolvemos bien. Porque como no tenemos las preguntas, es hacer un poco de futurología. Básicamente lo que nos plantea la nota de Carlos Tevez y Graciela Fernández Mejide es que un poco lo que hace el neoliberalismo desde la visión de la nota, esta cuestión más de derecha, esta cuestión del poder más central o más legitimado desde alguna mirada de visión, es adueñarse de algunos referentes sociales, barriales, con algunas cuestiones, por ejemplo, Carlos Tevez, el jugador del pueblo, el potrero, el que la pasó mal, el que se murió de hambre, el que tuvo frío, y se apropia, ¿no? En este caso, acá explícitamente lo dice a través de Mauricio Macri, como reclutándolo y diciéndole, bueno, vos me tenés que salir a bancar, si vos me legitimás que sos de ahí, por más que yo estoy generando ajuste y esté generando pobreza, si vos venís de la pobreza y vos me bancás, yo voy a estar legitimado, o por lo menos eso se debería creer o de pensar. Entonces, habla un poco de eso, dice a lo último que de esta manera también trabaja el poder, reclutando a los propios para hacer los suyos. En el caso de Fernández Mejide, Mejide es bastante similar. Ella había pasado por un tema. Sí. Perdón, pensé que había alguien hablado. Ella había pasado por la desaparición de su hijo durante la última dictadura cívico-militar y constantemente se vio atravesada por cuestiones bastante polémicas con genocidas, defendiéndolo, bancando el 2 por 1, defendiendo en su momento a Alfredo Astiz, ¿viste? Criticando al gobierno kirchnerista por la política de derechos humanos. Entonces, bueno, agarrar un par de cuestiones sueltas y generar un emblema alrededor que, que se trata un poco de eso. Y creo que el análisis social o sociológico que se puede hacer es romper un poco con el sentido común y repensar también la cuestión de los ídolos desde otros puntos de vista. Creo que con Maradona también el fallecimiento se dio una polémica bastante general, ¿no? Eh, por momentos ensuciando, por momentos desprestigiando algunas otras cuestiones. A quienes le convenía fue un gran jugador de fútbol y nada más, a quienes le convenía no les importaba que haya sido un gran jugador de fútbol y había sido un maltratador, misógino y etcétera, de cuestiones hacia la mujer durante toda su vida.
y desde otro sentido popular era un gran defensor de las causas sociales y de los pobres, además de ser un jugador y además de ser todo lo que fue desde su condición de varón masculina negativa. Qué sé yo, a veces también la mirada tiene que ser un poco más global y no tan segmentada, y creo que un poco lo que hace la reflexión de la nota es en ese sentido. Después habla de un pueblo sedado, que ahora rápidamente no me acuerdo, pero es bastante cortito. Sobre el de las venas abiertas de América Latina es como una comparación de dos personas en Brasil, en Sao Paulo, una pobre, creyéndose desde una cuestión muy básica y común, cotidiana del día a día, como hablabas, del sentido común, que Brasil era suyo, del pueblo, porque lo sentía, porque lo veía, y un empresario de Pilas Everready que nada, acababa de comprar una nueva empresa de plásticos brasilera, y celebrando y festejando también decía Brasil es nuestro, decía uno de los dos estaba equivocado, ¿no? No te dice cuál, desde qué sentido, ¿no? O sea, desde un sentido económico claramente la señora estaba equivocada, desde un sentido propio de lo que puede simbolizar la patria, y seguramente la señora lo siente mucho más. Pero bueno, esas también las reflexiones sociales que hay que hacer, y no quedarnos con una sola mirada de lo establecido, porque obviamente que lo más duro va a ser, obviamente, que el multimillonario desacreditando a la pobre señora que describía una acción tan cotidiana y tan linda, pero que obviamente que tenía mucha menos incidencia en términos de poder, y etc. Después hablaba sobre una cuestión de la imaginación sociológica, haciendo una comparación con el café. Yo decía, el mate es más o menos lo mismo. Tomar mate o tomar café tiene un simbolismo, tiene una cuestión cultural, una cuestión que trasciende el solamente tomar un líquido, ¿no? La reunión, la familia, mismo el tereré también tiene sus costumbres y sus afluencias e influencias, y está bueno analizarlo desde el todo, no solamente no te gusta tomar mate, qué sé yo, bueno, dulce o amargo, sino que hay un trasfondo social mucho más importante y mucho más profundo, y que muchas veces es importante navegarlo y expresarlo y analizarlo para entender que a veces el acto más común, como tomar mate o un café, tiene un simbolismo y tiene una profundización mucho más grande de la que comúnmente a veces no le damos interés. Y el último punto también, lo mismo, nos da 4 puntos, uno sobre el matrimonio, uno sobre el suicidio, creo, uno sobre la constitución biológica, y otro sobre la familia. Y ahí de vuelta lo que hace es decir, bueno, vamos a romper los moldes. O sea, la idea del matrimonio no es la misma hace 30, 40 años de lo que es ahora, y no quiere decir que el amor haya dejado de ser romántico, que antes era más romántico que ahora. ¿Sí? Antes estaba establecido socialmente, era más común y la sociedad lo aceptaba. Hoy no lo acepta tanto, no está tan naturalizado, y no lo hace no es que la familia se está deteriorando, no existe más el amor como existía antes. ¿Sí? ¿No? Repensemos el amor desde otras prácticas y de otros sentidos. Creo que también hablaba de la cuestión de los niños y los hogares, la cuestión del lugar de la mujer, el hombre siendo padre, la mujer en la cuestión del parto y de la casa, la vida de las personas afectadas de diferentes maneras por las influencias sociales, lo biológico, la muerte, las infecciones, y por último habla del suicidio, diciendo, bueno, tengamos en cuenta que, bueno, capaz hace 500 años no había el suicidio que había hoy, pero también tengamos en cuenta que el suicidio se aumentó a partir del proceso de industrialización a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y eso tiene que ver con un cambio en las prácticas sociales, y eso lo van a ver mucho mejor en Durkheim, que estudia un poco el suicidio, y es simplemente decir, bueno, el individuo ha pasado de un proceso más social o de socialización a un proceso más de individualización. Y eso tiene que ver con un individuo más solo, más solitario, y que se tiene que afrontar al mundo de una manera más propia, y se siente más desposeído de todo. Entonces, obviamente que analizar el suicidio tiene un montón de sus variantes, pero no solamente desde, bueno, ahora somos más tristes o estamos más tristes que hace 200 años. Bueno, la vida hace 200 años era distinta, capaz no se concebía el suicidio como una alternativa, y hoy lamentablemente es una alternativa para un montón de sujetos de diferentes partes del mundo, porque hasta dice, bueno, en
En Inglaterra la tasa de suicidio es mucho mayor a la de España, pero solamente 1/3 de la de Hungría. Entonces, bueno, analizar cómo es la composición de cada país, cómo es el clima, cómo son las relaciones sociales, son países que son de trato más frío, más distante. Bueno, todo hay que analizar y todo hay que pensarlo para llegar a una idea y a una conclusión, por lo menos aunque sea parcial. Y creo que un poco lo que plantea este análisis sociológico es decir eso, no nos quedemos solamente con lo primero y sigamos analizando, sigamos profundizando, porque seguramente vamos a encontrar muchas cosas más, muchas más interpretaciones al respecto, desde el concepto de la familia, desde el feminismo, de las masculinidades, desde la familia, desde el suicidio. Hagamos un análisis un poco más profundo y un poco las notas creo que tienen que ver con eso, ¿no? Seguramente cuando les toque hacer los TPs y les den las preguntas tenga que ver con que hagan un poco de análisis y interpretación sobre estos textos y jueguen un poco con lo que vieron y les ofrecía Bauman con algunos recursos técnicos básicos, pero con algunos recursos técnicos para que ustedes los vayan de a poquito aplicando a los textos. Bueno, ¿algo para aportar? No, son los ejemplos, creo que no. No. Bueno, cualquier cosa, nuevamente, mi nombre es Federico, acá por ahí está Joaquín, iba a decir el de los lentes, pero los tres tenemos lentes, ahí hizo un gesto, y Gaby ahí con el fondo rojo, vamos a dejar seguramente algún contacto, nos van a encontrar por los grupos de WhatsApp, si no están también consulten, grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Sociales Grande, bueno, cualquier cosa que necesiten, nos consultan, nos preguntan, nos buscan, y ahí estaremos ayudándolos y seguramente cuando termine todo este ingreso seguiremos dándoles una mano cuando arranque la cursada. Les mando un abrazo muy grande de mi parte y espero que les haya servido. Tratamos de ser lo más resumidos y de tratar de tocar todos los puntos. Si quedó algo pendiente, pregunten